Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 5 de mayo de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la gran compañía de ustedes en las próximas horas. Ayer se desarrolló la tristísima ceremonia de despedida a un grande de Colombia, al más importante de los generales que estaban vivos en ese momento, a Harold Bedoya Pizarro. Lamentamos que no nos hubieran permitido llevar la palabra para recordar al amigo, al héroe, al patriota. Pero eso no tiene importancia. Lo importante es que llevemos en el corazón el ejemplo, la memoria de un grande de Colombia que se nos fue y nos dejó su ejemplo, el legado de sus palabras, que retendremos para siempre aquí en la hora de la verdad. Vamos a incluir en nuestra página de internet un compendio con todas las declaraciones últimas de Harold Bedoya Pizarro a la hora de la verdad, para que no tengan que buscarlo, sino que lo encuentren todo de una vez, y para que sepan cómo se opuso a todo lo que suponía la rendición del país ante el comunismo, la entrega de Colombia ante unos bandidos, asesinos, criminales, a los que el glorioso ejército de Colombia combatió siempre, y esperamos que seguirá combatiendo una vez pasen estos días azarosos, grotescos, lamentables, de entrega de la moral del ejército a sus enemigos naturales. La despedida a Harold Bedoya Pizarro fue ayer en su alma mater, en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Antes de que le cambien el nombre y le pongan, por ejemplo, Escuela Militar de Cadetes Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. La reforma acaba la propiedad agraria en Colombia. Hoy hablaremos con Andrés Espinosa Fembar sobre el particular. Los colombianos parece que no se han dado cuenta de que acabaron con la propiedad privada en el campo colombiano. Nosotros podemos demostrarlo, está clarísimo. Toda la propiedad agraria en Colombia quedará en manos de los amigos de las FARC. Copan el territorio. Eso es lo que está escrito en el acuerdo final, desarrollado en un maldito proyecto de ley que nadie sabe enfrentar. Todo nos llega tarde, hasta la muerte nos va a llegar tarde también la verdad. Cuando un policía es comandante de las fuerzas militares, hay hechos que la gente pasa desapercibidos y que no se notan. No es que entre policía y fuerzas militares haya enfrentamiento, jamás lo hubo, sino que cada uno tiene que estar en lo suyo. La defensa de la patria, de las fronteras, del orden constitucional del país, eso está en manos de las fuerzas militares. En manos de la policía está nada menos que la conservación y el mantenimiento del orden público bajo las órdenes que le imparte el presidente de la República, pero son muy otra cosa. Lo que nadie se había imaginado es que con estas vueltas que Santos y su camarilla le dan al país, vayan a poner un policía de comandante de las fuerzas militares. El policía Óscar Naranjo, en el momento en que Santos tenga gripa
y se vaya a los Estados Unidos a buscar salud, queda de comandante supremo de las fuerzas militares, un policía. Bueno, son cosas de la vida, son cosas de la vida. Harold Bedoya Pizarro no hubiera permitido eso jamás, jamás. Pero hay otros que tienen un corazón distinto y que tienen una concepción distinta de lo que son las fuerzas militares. Un policía comandante de las fuerzas militares, que de hecho ya lo es. Cuando el presidente Santos le entregó a este sujeto, a este mal sujeto que es el general Naranjo, el manejo de la seguridad y más o menos del orden público del país, pero la seguridad ciudadana, lo puso también al mando de las fuerzas militares. Y pues el general Rodríguez no tiene para eso inconveniente. Ordene, mi general, le dirá al general Naranjo, que es el que lo manda. Vamos para Venezuela. ¿Qué pasó con Leopoldo López? ¿Por qué no lo dejan ver? ¿Por qué no le permiten a Lilian Tintori, su esposa, que lo visite, y a sus hijos, y a su madre? ¿Por qué no lo permiten? Esta es una violación de todos los derechos humanos, de los más elementales y sagrados. Pero no hay quien protesta. Imagínese si va a protestar Santos, cuando ya le dijo Maduro, si me vuelve a molestar, cuento y muestro las grabaciones que tengo suyas para que el mundo entero sepa cómo es esa cosa, cómo organizamos eso de las conversaciones de paz. Santos, calladito la boca. Ustedes recordarán que desde ese día no volvió a musitar palabra. Y no volverá a musitar palabra porque el otro le dice, hable y verá qué cuento. Bueno, entonces, Leopoldo López, ni idea qué pasa con Leopoldo López. Ya se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente violando todos los principios de la Constitución venezolana. Hablaremos muy pronto, por ejemplo, con Asdrúbal Aguiar, gran constitucionalista venezolano, para que nos cuente en qué medida esto es inconstitucional. Pero es que la Constitución tiene la culpa del hambre, tiene la culpa de que a Venezuela se le hayan robado toda entera. Es que a Venezuela le pasó lo mismo que a Colombia, solamente que Venezuela, la dependencia que tiene Venezuela del ingreso petrolero es una independencia absoluta, se la robaron toda. En Colombia dejaron algunas cosas, pero la bonanza petrolera se la robaron toda, entera, y con eso se robaron el porvenir del país. 100 y tantos mil millones de dólares que desaparecieron convertidos en mermelada. Este es el país del mundo donde el petróleo se vuelve mermelada. La ingeniería química no ha hecho un descubrimiento parecido, pero aquí sí lo logramos. El petróleo lo convertimos en mermelada, pero estábamos con Venezuela. De manera que tenemos convocatoria inconstitucional a una Asamblea Nacional Constituyente que no tendrá voto universal, sino que solamente podrán votar los amigos de Maduro. Y ya lo dice en el decreto, y el mundo tranquilo. El mundo no protesta, el mundo se aguanta lo que pase con Venezuela, que la gente se muera, que los niños se mueran porque no tienen atención médica, que los ancianos fallezcan en medio de una desatención total, un genocidio espantoso. Pero nadie mueve un dedo por Venezuela y nadie levanta la voz por Venezuela. Seremos tal vez una excepción, pero así seguiremos, advirtiendo además que nos llevan para allá, que nos van a convertir en lo mismo, que este presidente y su camarilla de socios y de alcahuetes y de copartícipes en el delito de la destrucción de Colombia nos llevan para Venezuela, porque es lo mismo, la conformación de una patria socialista. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es la verdad. La gente en Venezuela sigue combatiendo. Ahora son los estudiantes, los universitarios. Mire lo que son las cosas de la vida. Los de aquí están saliendo a apoyar a las FARC. Y los de Venezuela, que ya están de regreso, están saliendo a enfrentar a las FARC y a lo que las FARC significan. Es decir, a Maduro, que es lo mismo que las FARC, el socialismo del siglo XXI, la violencia, el narcotráfico, la corrupción. Los muchachos de Venezuela haciéndose matar contra eso, y los de acá, impulsados por ciertos rectores enmermelados, saliendo a la calle a defender a las FARC.
En eso estamos. Elecciones en Francia. Las elecciones en Francia parece que están inclinadas hacia Macron, que es una manera de destruir a Francia, de acabar con Francia. Ya Obama le dio apoyo, lo que significa pues para dónde van estas cosas, porque Obama casi acaba con los Estados Unidos. Si hubieran elegido a su sucesora Hillary Clinton, pues habría que rezar el requiem por esa democracia que Alexis de Tocqueville declaró como la democracia modelo en el mundo y que lo sigue siendo. Bueno, pero estamos con Francia. Las glorias de Francia en manos de otro mediocre como François Hollande. Es que Francia sale de un mediocre como Hollande en la cumbre de su desprestigio, tanto que no se pudo presentar como candidato a las nuevas elecciones por primera vez desde la Quinta República Francesa. Y nombran uno tan mediocre como él. La pérdida de las corridas de toro entraña necesariamente la destrucción, es decir, la muerte de todas las reses bravas, que no sirven sino como reses bravas para las corridas de toros, para una fiesta monumental, extraordinaria, con una larguísima tradición que se engarza con ideas muy primitivas de la humanidad sobre el mundo. El Minotauro era una de las grandes figuras de la leyenda griega, y era un toro bravo, no era propiamente una vaca Holstein. Así pues que proyecto de ley para que maten a todos los animales o a todas las reses bravas que hay en el mundo. Muy buena defensa. Para que no sufran hay que matarlos a todos. ¡Qué maravilla! Están con el cuento de la prórroga del Fast Track. El Fast Track es la ruina definitiva de todo el sistema democrático del país. Ayer lo conversábamos con el representante Ciro Ramírez del Centro Democrático, que nos decía, con el Fast Track nos acabaron a los congresistas. No servimos para nada. No tenemos iniciativa parlamentaria, no podemos discutir los proyectos, tenemos que aprobarlos en un solo pasón, sin la discusión previa, no solamente enaltecedora, sino enriquecedora del análisis de la norma que se da siempre en las comisiones. Todo eso desaparece. Así pues que el Fast Track es la ruina de la democracia. Pues como al que no quiere caldo le dan 4 tazas. Nos van a repetir el Fast Track, lo van a ampliar para que sigamos así, gobernados por la Comisión de Seguimiento. ¿Quién manda en el país? Un señor Márquez, el mismo que asesinó a la gente en Bojayá. Cada país tiene el gobernante que se merece, ¿no les parece a ustedes? ¿Será que nos merecemos que el que gobierna realmente el país desde la Comisión de Seguimiento es el señor Márquez, que le prendió fuego y quemó vivas a 119 personas que estaban refugiadas en Sagrado en la iglesia de Bojayá? Ese es el presidente que nos merecemos y ese es el presidente real que tenemos. El poder real en este momento es el de las FARC. Noticia internacional que tiene que ver también con nosotros. Se vino al piso el precio del petróleo. Desde que la OPEC lanzó su proclama para garantizar una reducción de la oferta petrolera y con eso hacer subir los precios, que efectivamente los hizo subir hasta la franja de 52 a 54 dólares el WTI, eso se vino al piso porque la OPEC bajó la oferta y los Estados Unidos la aumentaron. La aumentaron. Para eso tienen unas disponibilidades enormes de lo que llaman el petróleo de esquisto y pusieron a funcionar unos pozos que están ahí listos, no es sino echarles agüita y prender las máquinas y poner a producir eso petróleo, y están produciendo en grandes cantidades, y el petróleo bajó ayer de 45 dólares el barril. Eso significa, mal contados, 10 dólares menos por barril para Colombia. En 800,000 barriles son 8 millones de dólares al día, son 240 millones de dólares al mes, menos. Eso es lo que le significa a Colombia. Colombia no puede estar apuntada a la carta del petróleo solamente. Hay que tenerlo.
y hay que aumentar la producción, y hay que darle garantías a las empresas petroleras. Pero el precio del petróleo será siempre un enigma, las condiciones futuras del petróleo nadie las conoce, de manera que unas personas quieren venir a invertir su capital en Colombia, que lo hagan con todas las garantías, con un régimen tributario adecuado. Pero no nos podemos jugar a la carta del petróleo, que no genera empleos, no los genera, sino que genera dinero, y la tentación del dinero es que se lo roben, como ocurrió en Colombia y como Santos y su camarilla se robaron toda la bonanza petrolera. Así pues que el precio del petróleo está en menos de $45. Les daremos el dato exacto porque eso fluctúa un poco y uno comprometerse con una cifra tiene que decir la hora de la mañana o la hora del día en la que está describiendo o precisando la noticia que uno da. Entonces digamos que está en $45 o por debajo de $45 el WTI, y que el Brent está en $48, cuando su punto de referencia eran $56. El dólar se acerca a los 3.000 pesos, está a 2.970 y tantos. Entonces eso es que los capitales golondrinas se están yendo. Eso no es un problema porque dicen es la caída del precio del dólar y el WTI y la incidencia que eso tiene en la economía colombiana. Pura paja, pura paja. ¿Por qué aumenta el precio del dólar? Porque empieza a faltar. El día que se vayan los capitales golondrina, el dólar, con todo y el narcotráfico, se pone a 5.000 pesos. Porque no tenemos exportaciones, porque no producimos nada, porque no somos competitivos. Somos un país de infelices que ve caer todos los días la producción industrial y que no protesta. Y no protesta porque los industriales que hay se quedan calladitos la boca, muertos de miedo, que esa es su gran especialidad. Y el que lo representa es un empleado del señor Santos, Bruce McMaster, eso es. Y eso es lo que representa en la vida nacional. Entonces, en eso estamos. Y bueno, la noticia es que el precio del dólar va a llegar a 3.000 pesos. Hay que recordar que llegó a estar a 3.400 pesos. Tiene todavía mucho donde crecer. Comillas. Es el momento de escuchar a la gente. Punto. Ya basta. Comillas. ¿Quién firma? Alguien que había estado muy callado. Gustavo Dudamel, sin duda la figura más alta de la cultura venezolana, un director de orquesta de los mejores del mundo, eso tiene Venezuela, que ya se cansó del silencio, se aburrió de la cobardía y resolvió hablar. Es la hora de escuchar a la gente. Como dice toda la gente bien nacida en el mundo. Por eso hay algunos que no dicen sino que se callan. Rafael Nieto Loaiza, precandidato también a la presidencia de la República. Nos parece pues que ese es un tema que hay que discutir a fondo, porque aquí no podemos girar, el Centro Democrático no puede seguir girando sobre tres candidatos que tienen 0 punto algo de índice de favorabilidad. Hay que abrir el abanico y entre todos ellos, incluyendo estos tres, encontrar el líder que lo sea de veras. El que asuma las banderas de la seguridad democrática y de la inversión, de la confianza inversionista, que es desarrollo económico, para desarrollar una economía liberal a fondo dentro de un orden constitucional seguro. Rafael Nieto, excelente carta, pero uno se sigue preguntando, ¿y qué va a pasar con Luis Alfredo Ramos? Obvia carta para jugar. ¿Y qué va a pasar con Paloma Valencia o con otra mujer? Tenemos en este momento a María del Rosario Guerra. Hay que pensar en las mujeres. Y en el Parlamento colombiano sí que las hay buenas, y sí que las hay fuertes, y sí que las hay capaces. El Centro Democrático tiene que tomar muy en serio el tema de su candidatura. De un candidato que gire alrededor de un programa que tiene la obligación de darle el partido. No poner al partido a girar alrededor de 3 precandidatos haciendo esfuerzos muy encomiables, pero pobres esfuerzos que no conducen a ninguna parte, para que cada uno se ingenie alguna cosa distinta y nueva que contar.
con un color o con otro color, poniéndole colores ahí a sus ideas. Eso no va para ninguna parte. Por Dios, un candidato del Centro Democrático, un candidato de la derecha colombiana, que enfrente a la izquierda, al comunismo, al socialismo del siglo XXI y a la ruina del país, porque eso es lo que va a recibir el próximo presidente de la República. ¿Dónde está la encuesta de Inbamer Gallup? La hemos buscado por cielo, mar y tierra. El Espectador sacó 3 cifras y se dedicó, de cada cifra le escribía media página a decir que los equivocados no eran los gobernantes que calificaban mal los colombianos, sino los colombianos que se equivocaban calificando al gobernante. De manera que tranquilos, señores del Espectador, la culpa de las encuestas la tienen los encuestados. Son los encuestados, los colombianos, los que no saben dónde están parados. Ustedes, que son los iluminados, sí saben cómo es la cosa, y entonces nos preguntamos, ¿para qué hacen encuestas? ¿Para qué las contratan? No contraten encuestas y así no pasan ese mal rato. El despotismo ilustrado de los reyes se llamó eso alguna vez. El despotismo ilustrado. Queremos caer en manos de un despotismo ilustrado de la prensa. Bueno, no hablemos más de ese tema por ahora. En todo caso, la encuesta de Inbamer Gallup la pagaron, Inbamer Gallup la produjo y los medios de comunicación la escondieron por orden de Santos, que es el que paga las pautas, con la plata ajena, desde luego, con la plata de todos nosotros. Otro nuevo incidente con compañías aéreas sobrevendidas. Se produjo en Hawái. Una pareja tenía 3 tiquetes, el tercero de ellos lo estaba utilizando su hijito de 2 años, y llegaron a decirle que la empresa, la compañía, esta vez Delta, necesitaba ese cupo. La pareja protestó y la amenazaron con cárcel, que estaban cometiendo un delito federal porque estaban utilizando un tiquete que habían pagado. Bueno, en eso están las compañías aéreas. United es igualitica. United fue la que sacó a rastras a esa persona del avión y sigue en las mismas. Les queremos contar que aquí United, a la gente que tiene tiquete de primera clase, la pasan para la clase turista sin explicaciones. Y se va o se va. El que sufrió esto y que no lo pudo contar dijo, de milagro no me sacaron a rastras del avión, solo me bajaron de primera clase a clase turista. Primera clase, desde luego, comprada, no era un regalo de la compañía. El abandono en el túnel de la línea. Alguien fue al túnel de la línea a mirar y no encontró sino óxido y escombros. ¿Qué es lo que se encuentra en este país en las grandes obras iniciadas por Santos? ¿Dónde está la Ruta del Sol 2? Nada, parada. ¿Dónde está la adecuación del río Magdalena y la salvación del río Magdalena? En nada, en cero. ¿Dónde está la carretera Villeta-Guaduas? En nada, en cero. ¿Dónde está Mulalolo-Guerrero? En nada, en cero. ¿Dónde está la carretera del sur del país? ¿Dónde están las carreteras de Mocoa? En nada, en cero. Óxido y escombros es lo que hay en el túnel de la línea. Gran triunfo de Colombia lo obtuvo Juan Manuel Santos, porque no le quitaron, no es que le hubieran dado, sino le quitaron una plata que ya estaba comprometida por el gobierno anterior de 450 millones de dólares. ¿Qué meretriz tan barata es Colombia? Por 450 millones de dólares la compran. Ya les decíamos a ustedes que estamos perdiendo con la baja del petróleo de los últimos días 250 millones de dólares mensuales para una pérdida de unos 3.000 millones de dólares en el año, pero nos van a regalar 450 y qué maravilla. Y el presidente Santos dice, se quedaron viendo un chispero los que se estaban oponiendo a esos 450 millones de dólares. Vea, presidente, primero, no hay derecho a que a un presidente, es que usted desempeña un cargo que desempeñaron Alberto Lleras y Carlos Lleras y Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez y Guillermo León Valencia. Eran grandes señores y grandes en el pensamiento y en los temas que tocaban y en la manera como se referían a la gente.
Eso de se quedaron viendo un chispero, eso es tan vulgar y tan bajo que apenas para usted, presidente Santos, apenas para usted. ¿Para qué le decimos más? La policía no podrá contratar erradicadores por contratación directa, le dijo ayer la Corte Constitucional. Ya tienen la perfecta disculpa para decir, no, es que es por eso por lo que no hemos podido erradicar cultivos. Señores, estaban comprometidos a erradicar 100.000 hectáreas de coca al año. Vamos en el mes de mayo, en el quinto mes del mayo, y no han erradicado la primera planta de coca. Lo que sí sigue es la siembra. Sigue incesante la siembra y el negocio de la coca a todo vapor. Y las autoridades, nada, miran para otra parte. Y el ejército y la policía dedicados a jugar billar, y a los policías que cumplen su deber, dedicados a que los maten. Ayer mataron 2 policías, hirieron a otro gravemente en Urabá, pero nadie dice nada. ¿No ven que no son sino policías? Y si matan a un policía, ¿qué importa? ¿No es cierto, general Naranjo? Desde que usted esté bien y pueda decir majaderías, las majaderías que dice, ¿qué importa que le maten los policías? Eso no importa, para nada. ¿Y qué importa que maten los soldados? No importa, en absoluto. ¿No ve que no son sino soldados? Hijos de campesinos, además. Que se los manden a la mamá en un cajón para que los entierre. No vale la pena. No vale la pena. Se acabó aquella época en la que había hombres como Fernando Londoño que escribían, los soldados tienen nombre y los policías tienen nombre, y el país debería estar estremecido con el asesinato de estos 2 policías y con las heridas graves a otro, pero no les importa, no les importa. Ay, haber perdido un hombre como Harold Bedoya, ese sí decía las cosas como eran. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Y otra noticia complementaria, que la dio Gustavo Álvarez Gardiazabal. Aquí no escatimamos los méritos de nadie. ¿Cómo les parece a ustedes que como a todas las personas que tienen un salario, y especialmente un salario pobre, le subieron el sueldo a los policías y a los soldados? Estamos en mayo y no les han pagado un peso del aumento. ¿Habrá derecho? ¿Habrá derecho? Ese es el trato que le damos a nuestros policías y a nuestros soldados. Por eso estamos recibiendo la reciprocidad correspondiente. Hay un nuevo decreto sobre impunidad. Como los jueces no han sido muy ágiles en poner en la calle a los bandidos de las FARC, ya hay un decreto listo, un decreto extraordinario para ordenar la salida de la cárcel gloriosa de los peores delincuentes que hay en la humanidad, los delincuentes de las FARC, que no salen ni pidiendo perdón, ni comprometiéndose a tener otra vida, ni resocializados, salen como bestias heridas, a morder más duro y a golpear más duro al país. Y hay un decreto listo para sacarlos a todos de la cárcel inmediatamente. En los Estados Unidos se dio el primer debate en la Cámara contra el Obamacare. Ya no falta sino el debate en el Senado, si consigue los votos el presidente Trump, para destruir el proyecto de salud de Obama, tal vez lo más conflictivo que hay en la administración de los Estados Unidos. Los talibanes en Afganistán anuncian ataques de primavera. Dios nos libre. Herido líder de Boko Haram y muerto su segundo en bombardeo en Nigeria. Los bombardeos son con frecuencia eficaces. Y en la Gran Bretaña el príncipe Felipe dejará de asistir a eventos públicos. Se habló de su muerte. Él está muerto en vida hace muchísimos años. Es un papel muy triste el del príncipe consorte. Va a los actos públicos, lo llenan de condecoraciones y lo llenan de preseas, y tiene que ir a los actos públicos. Ese es el oficio que tiene, después de que la monarquía está cumpliendo el papel que cumple, pero sobre todo el príncipe consorte. El rey reina, pero no gobierna, dijo alguien. Ahora reina y va solamente a los actos públicos. El príncipe Felipe, por razones de su edad y de su salud, ya no asistirá tampoco a esos actos, a esos eventos. Y hoy en la historia recordaremos un hecho singular en la Revolución Francesa. Se los anunciábamos ayer, no tuvimos tiempo para presentarlo. Los Estados Generales se reunieron por primera vez el 4 de mayo de 1789. La ceremonia
la presidió Luis XVI, a quien un poco más tarde los Estados Generales le cortarán la cabeza. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestra señal en Internet, en Mundo Radio y también en TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Audio de alta calidad para que disfrute usted de nuestra emisión. Lo mismo para que nos sintonicen a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. También nos pueden sintonizar en 1370 AM en Radio Sabana de Sincelejo. Y recuerden, minuto a minuto en las redes sociales está La Hora de la Verdad, con las noticias, el análisis, las entrevistas, la cultura, el deporte, la economía y todos los temas que son de su interés. Y recuerden también que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido desde cualquier punto de Colombia o del mundo y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 34 minutos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Bueno, pues yo les quiero decir que no le queda bien a un presidente de un país y mucho menos a un premio Nobel de Paz salir a atizar el fuego contra la oposición para celebrar un insignificante aumento de recursos desde Estados Unidos. Ayer el presidente Juan Manuel Santos, en el tercer Congreso Mundial de Zonas Francas en Cartagena, hizo todo un despliegue de sabiduría popular y dijo que quienes fueron a hacer lobby, refiriéndose al expresidente Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, que se reunieron con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues dijo que se quedaron viendo un chispero. Y a renglón seguido destacó el aumento de recursos desde los Estados Unidos para el Plan Colombia Paz, que a decir verdad no es mucho, es un aumento del 20%. Lo cierto es que ese dinero debería ser proporcional con el aumento de los cultivos de coca, que se triplicó en los últimos años. Cuadruplicó, perdóneme que la corrija, Monserrat. Okay, sí, bueno, es que cada día que pasa es más y más. Se me pone tímida y ¿qué hacemos pues? No, cuadruplicó, no triplicó. Oiga, y va para quintuplicarse, quintuplicarse. Es vergonzoso, de verdad. Dice el presidente Juan Manuel Santos que los críticos del proceso se quedaron viendo un chispero y al presidente se le olvida que los críticos del proceso no son 2 o 3, como él quiere creer, sino que son millones de colombianos que a través del plebiscito y a través de las encuestas de opinión, desde las que se pronuncian habitualmente los colombianos, más del 70% no están de acuerdo con la manera en la que se están implementando los acuerdos de paz. Esto no me lo invento yo, estos son datos de las encuestas. Y otras muchas se preguntan dónde está la paz de la que tanto presume el gobierno, cuando los niveles de inseguridad aumentan día a día en las diferentes ciudades de Colombia. El presidente salió a pavonearse de la ayuda de Estados Unidos, cuando en realidad no hay muchos motivos para hacerlo. 450 millones es una cantidad insignificante dentro del monto real de lo que cuesta este recreo con las FARC. El pueblo, mientras tanto, pide transparencia en el manejo de este y otros recursos y exige también que las FARC entreguen sus capitales. ¿Quién fue el que se quedó viendo un chispero? Pregunto. El pobre pueblo colombiano se quedó viendo un chispero. Eso, pues es muy vulgar decirlo. Y lo dice un presidente de la República. Ese es el estilo. Y esa es la diferencia que hay entre un Mariano Ospina o un Alberto Lleras con Juan Manuel Santos. Esa es la diferencia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues se robaron las elecciones y tuvimos a este presidente. Monserrat, qué barata es Colombia, ¿no? Por 450 millones de dólares estamos haciendo este escándalo. ¿Cuánto? Son cacahuetes para las FARC, cacahuetes. 10.000 millones de dólares es la fortuna de esos bandidos, de esos canallas, de esos que se roban las niñas campesinas para violarlas, de esos que siembran minas para asesinar los campesinos que pasen por ahí,
de esos que le prenden fuego a una iglesita en un lugar tan apartado como Bojayá para quemar vivos a los habitantes, hombres, mujeres y niños, de esos que ponen una bomba aquí en Bogotá para volar el Club El Nogal y matar 600 personas. Se quedaron corticos y no mataron sino como 35. Lástima, todavía lo están lamentando. Se les escaparon más de 500 personas que iban a matar en el Club El Nogal. Entonces, ¿qué son 450 millones de dólares dentro de ese contexto? Nada. Se robaron en Reficar 5.000 millones de dólares, dice el Contralor General de la República. Pueden ser 2.000 o 2.500. Pamplina, se robaron una bonanza petrolera entera, pero obtuvieron 450 millones de dólares, que desde luego se los van a robar también. En fin, de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Los plazos del acuerdo con la guerrilla de las FARC son como los anuncios del mismo presidente Juan Manuel Santos. Solo anuncios y mentiras. Pues debo explicar que según lo firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, la totalidad de las armas de las FARC deberían estar en poder de la ONU desde el 29 de abril, cuando se venció el primer plazo, y no en la mano de los narcoguerrilleros como sucede en estos momentos. El acuerdo con ese grupo narcoguerrillero contempla que los nuevos dueños de las 26 entidades territoriales o pueblitos de paz debieran haber entregado las armas el día primero 150. El máximo plazo es el día D más 180, o sea, el 1 de junio, cuando esas armas no deben estar en las FARC. Pero ¿qué ha pasado? En las últimas horas, el señor Jean Arnaud, representante de la ONU en Colombia, anunció que el proceso de dejación de armas podrá durar de aquí en adelante 2 meses más o 2 meses y medio. La excusa para esta nueva demora e incumplimiento en el acuerdo con las FARC es que esa guerrilla aún no entrega las coordenadas de las 900 caletas que tienen en su poder y que Timochenko dijo recientemente estaban en las selvas colombianas. Por ahora, todos tranquilos, porque la ONU hoy va a certificar en rueda de prensa, en un show mediático, que ya recibieron 1.000 armas que están en los contenedores, entre las que seguramente hay pistolas, machetes, asadones, cortaúñas, navajas y demás armas, porque pues nadie puede ver de qué estamos hablando, de qué armas, de qué clase, de qué calidad o de qué impacto. Entre tanto, los delegados de la ONU en Colombia están viviendo muy de cerca la verdadera paz, la paz del presidente Santos y de las FARC, porque con el secuestro de su compañero en el departamento del Guaviare, a manos de las FARC, queda muy claro que la paz de Santos y la paz de las FARC es tan cierta y tan real como la entrega de las armas. Una gran mentira. Una gran mentira. Todo es una gran mentira. Si están entregando las armas, ¿por qué no nos la muestran? Están igualitos a los que tienen en la cárcel a Leopoldo López, que está muy bien, pero no lo muestran. Ni se lo dejan ver a la señora, ni a los hijos, ni a la mamá. Así es con las armas del señor Monsieur Arnaud. Oh, Monsieur Arnaud. Ah, que vous êtes rigolant, ¿eh? Bueno, en fin, muy chistoso es Monsieur Arnaud. Entonces, que ya tiene 1.000 armas, pero eso sí, no las muestra Monsieur Arnaud. No las muestre Monsieur Arnaud. Ni nos dé el numerito que le pedía, ¿se acuerda? Los coroneles de Colombia que le pedían que les dieran el número de identificación de las armas para saber cuáles son, de dónde vienen, para identificarlas realmente. No, usted no va a dar esos numeritos, ni las va a mostrar, ni las va a firmar, ni va a permitir que nadie las vea. Usted las tiene. Le tenemos que creer porque es de la ONU. Perdóneme, no le creemos una palabra de lo que dice Monsieur Arnaud. Usted no merece ninguna credibilidad. ¿Le molesta que se lo diga? Se lo repito, no merece ninguna credibilidad. Vanessa Araujo. Doctor Fernando, queridos compañeros de la mesa, queridos oyentes, buenos días. Ayer se publicó en la Gaceta Oficial el decreto mediante el cual Nicolás Maduro, el tirano de Venezuela, convoca una Asamblea Nacional Constituyente sin necesidad de realizar un referendo para que los venezolanos aprueben su realización. Al conocerse el texto, salieron a la luz varias perlas. Una de ellas, que la votación para elegir a los constituyentes, a los constituyentistas, será directa y secreta, pero no universal, como está consagrado en la Constitución venezolana. De modo que no podrán votar todos los ciudadanos,
venezolanos, sino solo ciertos sectores que serán elegidos por el CNE, es decir, por el dictador Nicolás Maduro. Se conoció también que se elegirán 500 constituyentistas y que 250 de ellos, es decir, la mitad, serán elegidos por lo que Maduro llama clase obrera, haciendo referencia a las comunas y las misiones. Así pues, Maduro reconoce abiertamente que la mitad de los constituyentistas serán elegidos por militantes chavistas. Además, en uno de sus tradicionales, insensatos y descarados discursos, dijo que la constituyente se realizará para evitar el golpe de Estado y la guerra económica. Y bueno, todo esto ocurre en medio de las continuas protestas. Los venezolanos siguen arriesgando su vida en las calles. Ayer murió un joven más para completar 36 muertos en 32 días de marchas y protestas. Y sumado a esto, tenemos la situación de Leopoldo López, un secuestrado por el régimen comunista, que ya lleva 3 años privado de su libertad y que en este momento no se sabe si está vivo o no. Su esposa, su familia y sus abogados completan 32 días sin saber de él. Qué horror lo que pasa en Venezuela. Pero ese es el tirano que el país se merece. ¿Será eso? Yo no creo que Venezuela se merezca eso. Las culpas de Venezuela fueron muchas, entre ellas la culpa de la cobardía y de dejar instalar a un mediocre parlanchín como era el comandante Chávez, y después a un patán como Nicolás Maduro. Pero no se merece Venezuela este tratamiento. Bueno, Tata, hablemos un poco de deportes y les anunciamos que estaremos en un minuto con María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Tata Castro. Doctor Londoño, y a todos los oyentes, muy buenos días, o podemos decir también buongiorno. Acaba de comenzar a rodar la edición número 100 del Giro de Italia, primera carrera grande de la temporada que tendrá 5 guerreros colombianos representando a nuestro país, entre ellos el gran favorito al título Nairo Quintana, líder del Movistar. Hoy recorrerán 203 kilómetros entre Alguero y Olbia en la isla de Cerdeña, una etapa llana con 3 premios de cuarta categoría. Ayer en rueda de prensa, Nairo dijo estar preparado para intentar el doblete Giro Tour, algo que ningún corredor ha conseguido el mismo año desde 1998, cuando lo lograra el italiano Marco Pantani, quien un año después acabó con su carrera al estar involucrado en escándalo de dopaje. El ciclista colombiano tiene claro que está presente en el Giro por ser la edición número 100, evento al que no podía faltar después de haberlo ganado en el 2014. Dijo estar allí representando a todos los colombianos y latinoamericanos. El líder del Movistar destacó el nivel de la carrera, que contará con 2 etapas contrarreloj y 4 llegadas en alto. La primera de ellas el próximo martes en Sicilia, con final de primera categoría en las laderas del volcán Etna. Agregó que será un Giro muy combativo, donde el gran rival a vencer será el italiano Vincenzo Nibali, vigente campeón. Nairo no solo busca su segundo título en la ronda italiana, sino ganar su tercera grande, y si lo logra, le espera un reto mayor, ganar el Tour de Francia, objetivo principal este año del corredor colombiano. A partir de hoy, doctor Londoño, hasta el 28 de mayo, cuando finaliza en Milán con una contrarreloj, estarán los 5 escarabajos colombianos dejando muy en alto el nombre de nuestro país. Ya están a punto de completar en la primera etapa los primeros 50 kilómetros de este comienzo del Giro de Italia. Vamos, Nairoman. Vamos, Nairoman, vamos, Colombia. Estos muchachos campesinos, esta gente modesta y humilde nos cuenta de qué pasta está construida el alma de los colombianos. Es un alma indomable, imbatible, que a veces se deja seducir o se deja gobernar porque es tan buena, porque es tan ingenua y porque es tan candorosa que hasta tolera a un presidente como Juan Manuel Santos. Y en un minuto, María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, estará con nosotros en la Hora de la Verdad.